Como nada más recapitulando la sesión anterior, ¿verdad? Sobre el transformador, bueno, pues ya vimos que se va a encargar de convertir la corriente alterna de entrada de línea, la corriente alterna, ¿verdad? Adecuada para el circuito que nosotros vamos a alimentar en la carga. Toda vez que ya entrega corriente alterna en mi etapa de transformador, vamos a tener que aplicarlo a la etapa del convertidor rectificador. La etapa de rectificación, como mencionábamos, es la que se va a encargar de convertir la corriente alterna en una corriente pulsante y en función de la configuración de los dispositivos utilizados, será una corriente pulsante positiva o una corriente pulsante negativa. Toda vez también nosotros tendremos diferentes tipos de rectificadores. Los que vamos a aprender en este semestre son el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa, dos versiones diferentes. Quiero aclarar que existen otros tipos de circuitos rectificadores aparte de estos, pero no se estudian en este semestre. Se estudian más adelante porque son circuitos rectificadores empleados en la industria, ¿sí? Y estos circuitos rectificadores para la industria es cuando ya uno tiene que hacer diseños para alguna máquina en lo particular, alguna automatización, alguna situación no sé, se me ocurre pensar una máquina bordadora de calcetines, ¿verdad? Que lleva electrónica, etcétera. Ahí es donde utilizamos ese tipo de rectificadores más especializados. Con los que vamos a aprender nosotros, que es el de media onda y onda completa en sus dos versiones, tenemos una eficiencia adecuada, ¿verdad? Para los diseños de la electrónica comercial, es decir, los equipos que tradicionalmente conocemos, ¿verdad? Desde un simple radio hasta una computadora, pues llevan este tipo de rectificadores comerciales. Entonces nosotros vamos a aprender a diseñar con estos tipos de rectificadores precisamente. Bueno, el primero a tratar es el rectificador de media onda. Como su nombre lo dice, rectificar únicamente medio ciclo de la señal. Sí, sabemos que tenemos una señal completa, normalmente sinusoidal, que nos entrega la Compañía Federal de Electricidad. Bueno, del ciclo completo únicamente nosotros seleccionaremos el semiciclo que nos interesa, ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo, en función de la polaridad que requiera mi carga para operar. Ante esta circunstancia, nosotros tenemos estos dos circuitos posibles en media onda, acoplados por transformador, ¿sí? El diagrama en la parte superior corresponde a un rectificador de media onda con salida positiva o rectificador positivo, y el de abajo un rectificador de media onda negativo. La única diferencia es la forma en que colocamos al dispositivo semiconductor, que este es un diodo de propósito general rectificador, ¿verdad? Para tal propósito. Quiero hacer una aclaración sobre el diagrama, muchachos. Lo hice en el multisim. El multisim no me permite editar el dibujo del transformador, ¿sí? Razón por la cual nosotros lo vemos igualito, simétrico, independientemente que en el ejercicio sea de subida o de bajada, ¿verdad? Siempre me lo dibuja igual. Entonces, quiero hacer hincapié en esa aclaración para que no vaya a haber ninguna duda. Repito, los dibujé en el multisim para poderle subir su lección y ahí no me permitió editar el número de espiras. ¿De acuerdo? O sea, quería yo hacer esta aclaración para que no hubiera ninguna situación de confusión con lo que aprendimos la sesión de ayer. ¿De hecho? Bueno, haciendo esta aclaración, bueno, vemos nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros ya tenemos un circuito o estamos ensamblando un circuito, se hace necesario colocarle un interruptor de encendido. También el día de hoy vamos a platicar cómo se calcula el interruptor de encendido. ¿Sí? No es el que yo tenga ahí en la cajita de herramientas o el que le arranque al radio, no. O sea, también se calcula, ahorita vamos a explicar cómo se hace ese cálculo ya del universo de interruptores que hay en el mercado. Ustedes decidirán cuál es el que conviene para su diseño. ¿Alguna duda de la rectificación, ya sea positiva o negativa, muchachos? Más que duda, yo, profesor Omar Guerra, Dígame. más que duda, muchas fuentes, por ejemplo, yo también, yo he sacado algunas fuentes de algunos dispositivos que he tenido. Y bueno, ahorita que lo menciona el circuito rectificador negativo,
Yo nunca he encontrado ningún uso para voltajes negativos. ¿Para qué normalmente se utilizan este tipo de voltajes? Ok, bueno. Usted va a aprender igualmente en esta materia que se hace necesario en algunos circuitos de aplicaciones médicas y aplicaciones de equipo de medición, se requieren los voltajes negativos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un electrocardiógrafo, de un encefalógrafo, incluso de equipos de medición propios de laboratorio, ¿verdad? Y en algunos generadores de señales se hace necesario utilizar una fuente negativa, ¿verdad? Sí es muy utilizada dentro del área de la instrumentación las fuentes negativas. De hecho, como parte de nuestro proyecto del Departamental 1, va a ser justamente diseñar una fuente de alimentación de laboratorio. Ustedes verán que las fuentes de alimentación de laboratorio pueden entregar voltaje positivo o voltaje negativo, precisamente. ¿Y por qué este proyecto es importante para nosotros? Porque a ustedes les va a ser útil el resto de la carrera y más allá. Justamente cuando ustedes incursionen en el área de diseño, van a tener necesidad, sobre todo cuando ingresen en el área de la instrumentación electrónica, ¿verdad? Van a requerir alimentar circuitos con voltajes positivos y negativos. En el caso, por ejemplo, de algunos diseños de algunos filtros, de algunos ecualizadores, de algunos equipos interesantes de audio y de video, si no se tuviera el voltaje negativo, no se podrían ver no se podrían manipular las señales completas. Ese es un detalle interesante. Yo sé que hasta ahorita probablemente no ha tenido la oportunidad de manipular equipos con este tipo de voltajes, pero sí se manejan con mucha regularidad, con mucha frecuencia en infinidad de aplicaciones. Hasta ahorita, tal vez yo menciono, no ha tenido la oportunidad de toparse con estos circuitos, pero estoy seguro que los va a llegar a usted a manipular más adelante. Y de todas maneras, aquí vamos a estudiar circuitos que requieren un potencial negativo para trabajar. No sé si quede respondida la pregunta, Luis. Sí, muchas gracias, profesor. Era, ok, continuando con lo que es el rectificador de media onda. Bueno, aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de observar que de mi voltaje pico en el primario, evidentemente por la relación de vueltas obtendré un voltaje pico en el secundario. Ese voltaje pico en el secundario será procesado por la etapa de rectificación y ese voltaje ya rectificado se entregará a la carga. Lo interesante es que nosotros tenemos que calcular el voltaje de corriente directa que le llega a la carga. Nosotros sabemos que los equipos electrónicos, los circuitos electrónicos, funcionan precisamente con corriente directa, ¿verdad? No trabajan con corriente alterna como tal o con corrientes pulsantes, sino que las fuentes de alimentación entregan una corriente directa. Bueno, nosotros vamos a ahorita calcular lo que es el voltaje de directa que le llega a la carga para ver qué tan eficiente es el rectificador en términos generales a la hora de hacer la conversión de alterna a directa. Y para ello, precisamente, nosotros vamos a calcular lo que se llama el voltaje promedio a la salida. El voltaje promedio es justamente el voltaje de corriente directa, ¿sí? Eso es el voltaje de directa que va a estar en los extremos de la carga que me entrega el circuito rectificador. Nosotros sabemos que la señal que se le aplica al rectificador es una onda senoidal, cuya ecuación pues es la que tenemos aquí al frente, que es voltaje pico, ¿verdad?, de la señal del secundario por el seno de z, que es precisamente concerniente a la señal sinusoidal variante en el tiempo. Para calcular, pues obviamente el voltaje de CD, y como lo estamos diciendo es el voltaje promedio, pues utilizamos una integral. Esta integral, ¿sí?, que aquí me indica voltaje promedio, que repito es lo mismo que el voltaje de CD, es igual a 1 en 2pi, integral, ¿verdad?, de 0 a pi, del voltaje pico del secundario, ¿verdad?, del voltaje pico, perdón, de rectificado por el seno de teta diferencial de teta. A la hora que desarrollan esta ecuación, yo no puse aquí el desarrollo, muchachos, eso me hacen favor de hacerlo ustedes ahí en su cuaderno, obtenemos el resultado del voltaje promedio, ¿sí?, que es el voltaje pico rectificado
entre pi. Ya con observar esto nos damos cuenta que el voltaje DC que le llega a la carga es muy poco, muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque se divide entre 3, o sea, si aquí el voltaje pico son, se me ocurre decir rápidamente, 10 volts, ¿sí? Entre 3.14 infinito, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a obtener promedio 3 volts, o sea, de 10 cae a 3. Entonces, pues prácticamente mi carga, si requiere los 9.5 volts para trabajar y de 10 cae a 3, pues no me sirve para gran cosa definitivamente el rectificador de media onda sin las etapas posteriores. Esto es importante mencionar, ¿ok? Razón por la cual nosotros vamos a añadir otras etapas después de la etapa rectificadora. Pero con esta fórmula nosotros calculamos el voltaje de CD, que se llama voltaje promedio, que se entrega a la carga por parte del rectificador de media onda. ¿Queda entendido esto, muchachos, del voltaje promedio, que es el de CD? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, vamos a calcular el voltaje pico a la salida. Esto es promedio, el voltaje pico. Para calcularlo vamos a explicarlo en el diagrama. Tenemos aquí en el secundario un voltaje pico secundario. Sabemos que cuando tengamos el semiciclo positivo en la parte superior, tendremos referencia negativa en la parte inferior. Si yo tengo semiciclo positivo en la parte superior, el ánodo se encuentra positivo y la referencia negativa a través de la carga llega al cátodo. En ese momento nuestro diodo de propósito general se encuentra en polarización directa. Y sabemos que en polarización directa el diodo conduce corriente. Obviamente, esa conducción de corriente, ¿verdad? De este voltaje en los extremos del secundario, pico, llegarán a la carga, pero no totales. ¿Por qué? Pues sabemos que el diodo semiconductor tiene un voltaje de barrera, ¿sí? Un voltaje que se produce en la unión NP, ¿verdad? Interna, y que se tiene que vencer ese voltaje para que pueda conducir, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de voltaje de forward del diodo. Y ese valor me lo en este momento vamos a descubrir que eso no es cierto, es una mentira, ¿ok? Ese voltaje de 0.7 y 0.3 es un promedio. Y aquí nosotros no trabajamos con promedios, no se diseña con promedios, se diseña con cálculos reales, con valores reales. Y ese valor del voltaje de forward lo voy a extraer de la hoja específica. Rectificado será igual al voltaje del secundario menos el voltaje de forward del diodo. Tenemos menos el voltaje de forward. ¿Hecho? Este voltaje de forward viene en las hojas de especificaciones. Voy a abrir una hoja de especificaciones para que lo vean, lo ubiquen, ¿sí? Aquí yo tengo unos diodos del fabricante ON Semiconductor. Y aquí en las especificaciones viene justamente, si lo ven, voltaje de forward. Aquí está, forward voltage. Aquí está. Vendrá un valor típico y un valor máximo. El voltaje máximo, el valor máximo se utiliza para otra serie de cálculos. Para la rectificación se utiliza el típico. O si se fijan es 0.93. No es cierto que es 0.7. Tira. ¿Ok? Si yo voy a hacer cálculo, voy a hacer diseño, tengo que utilizar los valores reales, no fantasiosos. Por una pequeña diferencia, no opera bien el circuito y puede ocasionar problemas a la hora de trabajar en conjunto con todo el equipo. Entonces, vamos a hacer los cálculos con los valores reales. Y repito, para este que yo seleccioné y de este fabricante,
el voltaje de forward, aquí lo veo, VF, es 0.93. Yo regreso y ya tengo cómo calcular el voltaje pico rectificado. Bueno, netamente pues, se me ocurre pensar, bueno, si aquí a lo mejor yo tengo en el secundario 10 volts pico menos casi el volt del diodo, pues tendré aquí prácticamente 9 volts, un poquito más de 9 volts en la carga. O sea, no es el voltaje del secundario y la carga. Por supuesto que no, porque debo considerar la caída en el diodo. Siempre debo considerarlo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, del voltaje promedio y del voltaje pico de salida, del voltaje rectificado? No, todo bien, profesor. No, profesor. Perfecto. Si hubiera alguna duda, me detengo inmediatamente. ¿De hecho? Bueno, ahora, siempre que nosotros vamos a utilizar un circuito rectificador, aquí estamos partiendo del transformador y la incógnita que en este momento se va a despejar es ¿cómo calculo la matrícula del diodo? ¿Cómo le hago? O sea, ¿en qué me baso para seleccionar la matrícula del diodo cuando yo quiera diseñar una etapa rectificadora? Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Para este caso del rectificador de media onda, el primer dato que yo debo conocer, como lo mencionaba yo ayer, es saber cuánta corriente va a consumir la carga. Es el primer dato. ¿Cuánta corriente va a consumir la carga? Con ese dato, yo voy a buscar primeramente a la familia del diodo. Es lo primeritito que hay que hacer. Buscar la familia del diodo. Voy a suponer, ¿verdad?, que mi carga va a consumir promedio 1 ampere. Entonces yo entro a internet y voy a buscar, digo, tienen la ventaja del internet, familias de diodos rectificadores que operan con 1 ampere de corriente continua. Y van a aparecer muchas matrículas distintas, entre ellas esta, la familia 4000. ¿Sí? Si se fijan, es la familia 1N4000. El 1N, recuerden que es de acuerdo a la norma JEDEC internacional que deben de conocer cuando ustedes diseñan. Entonces, vamos a encontrar la familia 4000 y vemos que tenemos 7 diodos diferentes. Yo en este momento, para la explicación con ustedes, bajé la hoja de un semiconductor. Ustedes pueden bajar la de Texas Instruments, la de Motorola, la de Fairchild, la de National, la de Cadoc, la de... Pues hay tantos fabricantes. Quédense con una, no tienen que bajar el 50, quédense con una, la que más les acomode. La que no les recomiendo que bajen, muchachos, son de fabricantes chinos, porque normalmente esos son allá en China, ¿sí? Y estos fabricantes más comerciales como Motorola, los encuentran ustedes en el resto del mundo. Entonces yo les recomiendo bajen las hojas de especificaciones de fabricantes pues totalmente conocidos, porque incluso en la China les faltan datos, ¿verdad? Entonces eso sí les suplico. Digo, además de que la mayoría, no quiero decir que todos, la mayoría ni siquiera entiende chino, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve que bajen hojas de especificaciones en chino, si para de entrada no hablan chino, ¿verdad? Ni lo leen. Y luego veo que como es parte de la tarea que me tienen que mandar la hoja de especificaciones, pues yo no leo chino, entonces ni siquiera me gasto ni tiro a mí, ¿ok? Toda vez que ya encontramos a la familia, si se dieron cuenta en la hoja vienen 7 diodos distintos. Bueno, ¿cómo sé cuál usar en mi diseño? Pues el siguiente paso es determinar precisamente el voltaje pico inverso que va a soportar el diodo. El voltaje pico inverso se le conoce como BRRM y así vienen las hojas de especificaciones, ¿sí? Y lo van a ver BRRM, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar cómo lo vamos a calcular. Bueno, voy al circuito y voy a hacer el análisis. Se llama voltaje pico inverso, el BRRM. Sabemos que en directa el diodo conduce y en sus extremos hay voltaje de forward, ¿sí? El resto del voltaje está en la carga. Pero cuando se viene el cambio de semiciclo, vamos a suponer aquí yo tengo semiciclo negativo en la parte superior y la referencia positiva aquí abajo. Pues me doy cuenta que mi diodo está en inversa.
no conduce. Y como no conduce, aquí yo tengo exactamente en los extremos del diodo el voltaje pico del transformador. ¿Sí lo ven? O sea, aquí yo tengo una terminal transformador en el ánodo. Por otro lado, a través del resistor de carga, tengo el voltaje o la referencia positiva en ese momento en el diodo. Como aquí está la referencia positiva y aquí está el cátodo, está en inversa. Y yo tengo el semiciclo negativo, aquí está el ánodo, está en inversa. Entonces mi diodo no conduce y está soportando en esos momentos el voltaje pico del secundario íntegro, completo. ¿Sí lo ven? Ahora bien, como norma de seguridad, a ese voltaje del secundario le voy a sumar un 20% y se lo voy a sumar. A ese resultado le voy a llamar voltaje RRM. ¿Sí? Aquí está, voltaje RRM será igual al voltaje pico del secundario más el 20% adicional. Voy a suponer lo siguiente. Aquí en mi transformador yo tengo, ¿cuánto será bueno? 30 volts. 30 volts pico en el secundario. Cuando está en inversa, mi diodo recibe los 30 volts, pero le añado un 20% adicional, 6 volts más, o sea, 36 volts. Con esos 36 volts me voy a mi hoja de especificaciones y veo, como mi circuito va a soportar 36 volts, yo veo cuál es el diodo ideal para tal diseño. Me doy cuenta que el primero soporta 50. Bueno, como en mi diseño nada más requiero que soporte 36, el de 50 me resulta el ideal y el correcto. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, los otros diodos manejan mayor voltaje pico inverso. Aquí voy a mencionar un ejemplo típico de errores que se cometen. En su cálculo, por ejemplo, aparece que tienen 36 volts, ¿verdad? Y el ideal es el de 50. ¿Y qué pasa? Un error típico que comete el aprendiz. Pues se va corriendo a ver a la amiga que tiene en la tienda Steren y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito un diodo 4001. Pues yo necesito el diodo 14001. ¿Y qué les contesta el vendedor? No te preocupes. El ideal es el 4007 porque es más poderoso y te cuesta lo mismo. Ganga. Hijo, qué maravilla. O sea, yo necesito el de 50, pero voy a comprar el de 1000. No, pues sobradísimo, ¿no? Y hasta se emocionan, dame 10, ¿no? Híjole, qué padre. Bueno, pues esto para a lo mejor un circuitito en su casa se vale. Pero vámonos a la vida real. Diseño en la industria. Imaginemos que les dicen a ustedes, ingeniero, que diseñan una fuente, que va a ser así, así, y X. Y hacen su fuentecita de media onda y en sus cálculos arroja que ustedes necesitan el 4001. Ah, pero ¿cómo van a ver a la chancluda? Ah, pues la chancluda les va a vender el 4007. ¿Yo? ¿Y cuánto cuesta? No, pues que $1. Ah, padrísimo. Y me pidieron hacer 10 millones de fuentes de alimentación. Ah, pues maravilloso. Entonces, pues 10 millones de pesos, ¿verdad? En puros diodos. Fíjense nada más, 10 millones de pesos en puros diodos, ¿verdad? Entonces, bajo ese supuesto, pues, ¿qué sucede? Pues ya los compran, arman, ¿cómo se llama? Las fuentes, muy bien, y obviamente pues la empresa las tiene que vender de mayoreo, las tiene que vender y distribuir a nivel general, porque no se van a quedar con ellas, las van a vender, pero antes de venderlas tienen que pasar por la certificación. Y bueno, se manda a hacer la certificación y el ingeniero experto en certificación revisa y dice, ah, caray, guardo los cálculos, tuvo que haber puesto el 4001 y el ingeniero puso el 4007. Y checan, investigan, y pues hay una junta extraordinaria en la empresa, en donde están los ingenieros revisores, aparte ya está jurídico, los abogados, ¿verdad? Y lo van a cuestionar a usted, ingeniero, le van a decir, a ver, ingeniero, de acuerdo a lo que le pedimos diseñar, vamos a vender 10 millones de equipos.
Vamos que sí, y sabemos que su fuente funciona muy bien, ¿sí? Pero hay un ingeniero, usted nos busca el que le corta 0,1. Pues no creo que le vayan a decir al jefe, es que mi amiga la chancluda me dijo que costaba lo mismo, ¿verdad? Que uno que el otro y este es más poderoso. No, mis chavos, así no funciona el mundo. Que la certificadora, experto, le va a hacer saber al estudio, pero cierto, los números que no corresponden. Y tiene usted 24 horas, ingeniero, porque de otra manera se va usted detenido con 35 años de cárcel por robar, ¿verdad? Y se le suspende y se le anula la cédula profesional y el título. Entonces me hace favor, para mañana me entregan los 9,900,000 pesos. ¿Y pues qué van a hacer, mis chavos? ¿Van a decir, papá paga? No, mis chavos, para nada. Se van al tambo de por vida, mis hijos. Así de sencillo, por hacerle caso a las chanclas. A lo que voy, ¿sí? En Steren y en todos lados les venden el más caro porque les conviene venderles caro. No les conviene ganarle 10 centavos cuando lo pueden vender a $1. Por eso les dicen, te cuesta lo mismo que el anterior. Ellos nomás compran el más caro para vendérselos, no compran el barato. Obviamente, en Steren y en todas esas tiendas no les interesa vender barato ni vender las piezas económicas, les interesa sacarles todo el dinero posible. Obviamente el ingeniero jamás compra ahí. Un ingeniero que se dedica a diseñar jamás compra en Steren, jamás compra en AGECA, jamás compra en esos lugares. Compra con los distribuidores internacionales de componentes. Yo les voy a dar el dato y al final a dónde van a dirigirse ustedes a comprar sus componentes. Dónde van a tener el costo real del fabricante. No lo que le quieran ganar estos bandidos, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende por qué si en mi cálculo me sale 40,01, yo tengo que poner el 40,01, muchachos? Entendido. Sí, profe. Eso, perfecto, maravilloso. Para que no se dejen ir por la chancluda, la que van a ver allá a la tienda, ni por el galán, las señoritas que les hace ojitos y les regala un dulce cuando van a comprar componentes y cosas por el estilo. No, 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 no. Ya como ingenieros no van a comprar en esos lugares de mala muerte. Van a comprar con los distribuidores internacionales. ¿Hecho? Bueno, entonces como nos damos cuenta, muy fácil calcular una etapa de rectificación, ¿verdad? Sin ningún problema, como dato siempre tendremos la corriente que consume la carga y por supuesto seremos capaces de dilucidar y calcular tanto la matrícula como la marca del fabricante, ¿verdad? Que la encuentro yo haciendo mi primera búsqueda con la familia. ¿No hay duda, chicos, para hacer un ejemplo? No, profe, sin duda. Todo claro. Brilloso. Vámonos al ejemplo, muchachos. Aquí me dice el enunciado. Se desea diseñar un circuito rectificador de media onda cuyo transformador en la entrada tiene una relación de vueltas de 3 octavos y la tensión de entrada es de 170 volts pico. La carga requiere 1 amper de consumo. Bueno, ya con eso arrancamos, ¿verdad? Mi pregunta número 1, ¿verdad? Que hay que resolver es el voltaje en el secundario. Número 2, ¿de qué tipo de transformador se trata? Todavía nosotros con ver la relación de vueltas ya lo deducimos, ¿verdad? Número 3, buscar la familia del diodo. Número 4, el valor del voltaje pico rectificado. No puedo calcular el voltaje pico mientras no sepa de qué familia voy a hablar, porque necesito el voltaje de forward, ¿verdad? Después, ya una vez que obtengo el voltaje pico rectificado, puedo calcular el voltaje de CD en la carga, que es el promedio. Después determino el voltaje pico inverso, que tiene que soportar el diodo, para poder determinar la matrícula que le corresponde. Ya con esto determino el calibre, finalmente el diagrama completo. Vamos respondiendo el cuestionamiento. Número 1, el voltaje en el secundario, que es lo mismo que hicimos ayer, ¿verdad? La misma ecuación, voltaje en el secundario y la relación de vueltas por el voltaje en el primario, que son los 170 volts pico por 3 octavos, me da 63,75 volts pico. Perfecto. Como vemos que reduce, pues ya contestamos la 2, es un transformador reductor.
Número 3, como me dice el enunciado que es una carga que consume 1 amper, busco una familia que consuma, una familia de diodos que conduzca 1 amper en continua. Pues la familia 4000, miren, aquí está la familia 4000, que yo aquí encontré. Familia 4000, ¿sí? Conduce 1 amper constante de corriente sin ningún problema. Eso es una ventaja. Y aquí lo veo en las especificaciones. Si se fijan, corriente en forward en continua, está. Yo encontré aquí ahorita un semiconductor, pero para contestar el examen, digo el ejercicio, encontré Texas Instruments. Entonces voy a tomar los datos de la hoja de especificaciones de Texas Instruments. Bueno, entonces yo anoto, la familia es la 4000 del fabricante Texas Instruments. Lo tengo que anotar siempre en las hojas de diseño. Número 4, el voltaje pico rectificado. Al voltaje pico rectificado yo requiero el voltaje de forward. Texas Instruments, como un semiconductor, maneja un voltaje de forward de 0.93. ¿Sí? Entonces aquí lo sustituyo en mi ecuación. El voltaje pico rectificado es el del secundario menos el de forward. Pues aquí ya lo deduje, 63.75 del secundario menos el 0.93 me da 62.82 volts pico. Eso es lo que llega a la carga, 62.82 volts pico, ¿no? Número 5, el voltaje promedio. Bueno, pues con el voltaje rectificado calculo el voltaje promedio con la fórmula voltaje pico rectificado entre pi, aquí está, se fijan, 62.82, aquí lo sustituyo, y me arroja 19.99 volts. ¿Esto qué quiere decir? Que mi circuito rectificador entrega 62 volts pico, pero a la carga en realidad le llegan casi 20 de directa. O sea, se pierden 40 por la ineficiencia del circuito rectificador. Esto quiere decir que yo no puedo, con un solo rectificador, alimentar una carga. No me sirve porque va a estar, por un lado, el voltaje muy bajo, se pierde muchísimo, y por otro lado, las fluctuaciones que hay entre cresta y cresta. O sea, no me sirve, definitivamente. Lo vamos a mejorar con una etapa posterior, pero de entrada, me doy cuenta que el voltaje de CD que le llega a la carga real son casi 20 volts. Bueno, después yo ya necesito calcular el voltaje pico inverso, el VRRM, ¿verdad? Como ya vimos en la ecuación, pues es el voltaje del secundario más un 20%. El voltaje del secundario, ojo, del secundario, no el rectificado. El del secundario, ¿verdad? Es 63.75 más su 20%. Y me arroja 76.5 volts. ¿Sí? Me voy a la hoja de especificaciones y veo voltaje RRM. El 4001 soporta 50. Si mi cálculo es de 76, ¿puedo poner el de 50? ¿No? No. Se quema. Me voy al inmediato superior. 100. 100 soporta 76. Sí, maravilloso. El diodo correspondiente es el 1N4002 del fabricante que yo encontré al principio, Texas Instruments. Ya deduje cuál es la matrícula correcta, 1N4002. Cuando yo lo compre tengo que pedir el 4002. Aunque las chanclas diga, te doy el 4007, mijito, para que seas más poderoso, ya vimos que financieramente no es factible en un diseño en producción. Tiene que ser estrictamente el 4002 y por supuesto no se lo van a comprar a las chanclas. Lo van a comprar directamente al distribuidor de fábrica para que sea el costo real, bajo costo y sus diseños sean funcionales al 100% y económicos. Eso es lo maravilloso de aprender a diseñar. Bueno, número 8, el calibre de los cables. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que el día de ayer. Calculamos por potencia en el secundario, que serían los 63, el pico rectificado, el pico del secundario, perdón, 63.75 por un amper, ¿sí? Porque aquí me dice el ejercicio que es un amper. Por el voltaje del secundario, que es 63, pues son 63 watts. En el primario tengo los 170 volts y obviamente la misma potencia, 63 watts.
Entonces divido los 63.75 entre los 170 y me arroja, eran 375 miliamperes. ¿Sí? Pero, obviamente, estos 375 miliamperes los consulto en mi tablita y veo que es calibre 20. De los cables con los que yo voy a interconectar a mi transformador. En el primario serán colores negro, calibre 24. En el secundario, muchos. Y finalmente el diagrama completo. Aquí lo dibujamos con sus acotaciones. Voltaje en el primario 170, voltaje en el secundario 63, 75, relación de vueltas 3/8, circuito rectificador positivo, matrícula del diodo 1N4002. Y otro dato importante, ¿sí?, que voy a mencionar es cómo calculo el switch. Bueno, nosotros ya vimos que en el primario, a máxima potencia, van a fluir 375 miliamperes. Sin embargo, como norma de seguridad, le voy a añadir un 20%. Al sumar ese 20% tendremos 450 miliamperes. Entonces, yo voy a buscar familia de switches que manejen en continuo 450 miliamperes. Obviamente, estrictamente 450 no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar de 500 miliamperes. Ah, perfecto. Ya tengo la familia del switch. ¿Sí? Switches de 500 miliamperes. Pero ¿cuál es el ideal? Ah, pues con el voltaje que puede soportar en sus extremos abierto el switch. ¿Y cómo lo deduzco? Facilísimo. Yo me fijo que el switch va conectado a la toma de entrada y veo que la fase va a un extremo del switch. Y el neutro, a través del primario, va al otro extremo del switch. Si la entrada, ¿verdad?, son 170 pico, lo convierto en 120 volts RMS, en los switches viene anotado en RMS. Entonces yo voy a buscar un switch que mínimo maneje los 120 volts, ¿verdad?, 500 miliamperes. Pues de esa manera yo encuentro a mi switch ideal para la aplicación que yo necesito. Por eso es que los switches tienen un voltaje anotado. Ustedes se han fijado. Y claro, un tipo de circuito abierto es el voltaje que reciben sus extremos. Ese supuesto es como yo voy a buscar al switch. Repito, para nuestro ejemplo, 120 volts RMS, 450 miliamperes, 500 miliamperes. Con eso yo ya busco, a ver, el switch y yo ya lo puedo buscar. Ah, pues lo quiero con el botoncito de color rojo, el botoncito de color azul, para que combine con chasis, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es al gusto, ¿verdad? Y hay diferentes encapsulados dependiendo cómo lo quieran ustedes colocar. Pero, como nos damos cuenta, nosotros también tenemos todo absolutamente se calcula. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, por favor? Profe, ¿podría repetir el inciso 3? Justo, caballero. Pues la familia ampliar, claro que sí. Nosotros vemos que en el ejercicio, y de todas maneras nosotros lo vamos a saber siempre que hagamos un diseño, ¿verdad?, ¿cuál es la corriente que va a consumir mi carga? Bueno, para este caso, ¿verdad?, estamos dándonos cuenta que es 1 ampere. Ante esa circunstancia, yo busco en internet, que es la vía más rápida que tienen ustedes en este momento, familia de diodos que manejan 1 ampere. Me van a aparecer diferentes. Esta es una de las familias que le van a aparecer, ¿verdad? Familia 1N4000 de la marca ON Semiconductor. Le van a aparecer también familia 4000 de Texas Instruments, familia 4000 de Signetics, o sea, muchos fabricantes. Hay otras familias, aparte de la 4000, ¿verdad?,
que manejan también Texas Instruments, etcétera. Ya, usted busca la que más se adecue a sus necesidades, la va a seleccionar. Yo seleccioné para la explicación y para el ejercicio, en un caso de operaciones, mostré la de un semiconductor. Yo ya respondo al inciso 3 que me dice determina la familia. Como ya lo hice haciendo la búsqueda con la corriente, aquí yo lo voy a anotar. La familia a emplear va a ser la familia 1N4000, que pertenece al fabricante Texas Instruments. Yo pude haber puesto aquí un semiconductor, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando resolví el ejercicio, obtuve Texas Instruments y coloqué Texas Instruments. ¿Sí quedó respondida la pregunta del inciso 3? Sí, profesor, gracias. Hecho, perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes, por favor? Yo, profe, en el punto 8. El punto 8. Anote el calibre, sí. ¿El calibre del primario no sería 26 o 25? 26 o 25. Déjeme abrir la hojita, no la tengo aquí abierta del... Tenemos que la corriente, en el primario dijimos que es 375 miliamperes, ¿verdad? 375. ¿Cuál pusimos acá? 24. 57, 45, 36, ¿sí? Calibre 25. Se vale el calibre 25, por supuesto. Aquí se me chispó, yo creo que fue error de paralaje a la hora en que lo leí. Ok, profe. Sí, gracias por la observación. Gracias por la observación, sí. Fue error de paralaje, yo creo, a la hora en que lo copié, porque igual yo no me sé todas las tablas de memoria, ¿verdad? Las consulto, por eso yo se las paso. No sé si haya otra duda al respecto. No, profesor. Está bien, profesor. ¿Alguien más, muchachos, de favor? Yo no escuché lo de los interruptores, es que se me fue el internet. Con todo gusto lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Mencionaba yo que justamente de acuerdo a la relación de potencia que platicábamos ayer, lo vamos a aplicar aquí. Aquí para nuestro ejercicio tenemos 63.75 volts que vamos a multiplicar por 1 ampere, que es lo que me está exigiendo la carga. Sabemos que al multiplicarlo obtendremos 63.75 watts. Esa misma potencia la voy a ver reflejada en el primario, razón por la cual lo voy a dividir entre los 170 volts de la entrada, ¿de acuerdo? Y ahí me va a arrojar la corriente en el primario a máxima transferencia de potencia. Esa corriente en el primario son 375 miliamperes, ¿de acuerdo? 375 miliamperes. Le vamos a añadir el 20%. Al sumarle el 20% nos arroja 450 miliamperes. Cuando yo veo los 450 miliamperes, con eso voy a buscar el switch, ¿verdad? Que es lo mismo con lo que yo, de alguna manera, puedo determinar el calibre del alambre como norma de seguridad, pero muy específico con el switch que pregunta. Con esos 450 miliamperes, yo busco familia de diodos que soporten, familia de switches que manejen 450 miliamperes. Va a arrojarle la búsqueda switches a partir de 500 miliamperes. Entonces usted escoge cualquiera, ¿verdad? Escoge un switch, una familia de 500 miliamperes, que sin problema está 50 miliamperes arriba de lo que usted necesita. Está perfecto.